Continuando con el capítulo de trastorno depresivo mayor, entramos a otro capítulo importante que es el trastorno depresivo persistente o distimia. En este trastorno se agrupan el trastorno depresivo mayor crónico y el trastorno distímico del DSM-4. Los criterios son: A. Estado deprimido durante la mayor parte del día, presente más días de lo que ha estado ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas durante un mínimo de 2 años. Nota: en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y la duración ha de ser como mínimo 1 año. B. Presencia durante la depresión de dos o más de los siguientes síntomas: poco apetito o exagerado apetito. 2. Insomnio e hipersomnia. 3. Poca energía. 4. Baja autoestima. 5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. 6. Sentimiento de desesperanza. Criterio C. Durante el periodo de 2 años, 1 año en niños y adolescentes, de la alteración el individuo nunca ha estado sin los síntomas de los criterios A y B. O sea, el estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, durante mayor cantidad de días, digamos, y la presencia de los síntomas que habíamos hablado. D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden ser continuamente presentes durante 2 años. Depresión pueden estar continuamente presentes durante 2 años. E. Nunca ha habido episodio maníaco o un episodio hipomaníaco y nunca se han cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, una esquizofrenia, un trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. G. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo una droga, un medicamento u otra afección médica, un hipotiroidismo. H. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Nota: como los criterios para un episodio depresivo mayor incluyen 4 síntomas que no están en la lista de síntomas de trastorno depresivo persistente o distimia, un número muy limitado de individuos tendrá síntomas depresivos que han persistido durante más de 2 años, pero no cumplirán los criterios para el trastorno depresivo persistente. Si en algún momento durante el episodio actual de la enfermedad se han cumplido todos los criterios para un episodio depresivo mayor, se hará el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. De no ser así, está justificado un diagnóstico de otro trastorno depresivo especificado o de un trastorno depresivo no especificado. Ahora, la distimia, especificar, puede ser con ansiedad, 2. Con características mixtas, 3. Con características melancólicas, 4. Con características atípicas, 5. Con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo, 6. Con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo, 7. Con inicio en el periparto. Especificar en remisión parcial, en remisión total. Especificar de inicio temprano, si el inicio es antes de los 21 años, de inicio tardío, si el inicio es a partir de los 21 años. Especificar si durante la mayor parte de los 2 años más recientes del trastorno depresivo persistente, primero con síntoma distímico puro. Dice: no se han cumplido todos los criterios para un episodio depresivo mayor, al menos en los 2 años anteriores. Con episodio de depresión mayor persistente, se han cumplido todos los criterios para un episodio de depresión mayor durante los 2 años anteriores. Con episodio intermitente de depresión mayor con episodio actual. Actualmente se cumplen todos los criterios de episodio de depresión mayor, pero ha habido periodos de al menos 8 semanas en los que por lo menos los 2 años anteriores con síntomas por debajo del umbral para un episodio de depresión mayor completo. Con episodio intermitente de depresión mayor sin episodio actual.
Especificar la gravedad. La distimia puede ser leve, moderada o grave. Características clínicas del diagnóstico. El rasgo principal del trastorno depresivo persistente o distimia es un ánimo deprimido que aparece la mayor parte del día, durante la mayor parte de los días, durante al menos 2 años, o al menos durante un año en los niños y adolescentes. Este trastorno se agrupa al trastorno depresivo mayor crónico y el trastorno distímico. En este trastorno se agrupan el trastorno depresivo mayor crónico y el trastorno distímico. La depresión mayor puede preceder al trastorno depresivo persistente o distimia, y los episodios de depresión mayor pueden ocurrir durante el trastorno depresivo persistente. Los pacientes cuyos síntomas cumplen los criterios de trastorno depresivo mayor durante 2 años se deberían diagnosticar de trastorno depresivo persistente, además del trastorno depresivo mayor. Los pacientes con trastorno depresivo persistente describen su estado de ánimo como triste o con el ánimo por los suelos. Durante los periodos de ánimo deprimido deben presentarse al menos 2 de los síntomas del criterio E. Como estos síntomas forman parte de la experiencia diaria del paciente, sobre todo en los casos de inicio temprano que era antes de los 21, por ejemplo, siempre ha sido así, he sido así. Es posible que no se mencionen a menos que se le pregunte al individuo durante el periodo de 2 años, de 1 año en los niños y adolescentes. Prevalencia. El trastorno depresivo persistente es una amalgama del trastorno distímico y del trastorno depresivo mayor crónico en el DSM-4, dice. La prevalencia en 12 meses en Estados Unidos es aproximadamente del 0,5 para el trastorno persistente y del 1,5 para el trastorno depresivo mayor crónico. Desarrollo y curso. El trastorno depresivo persistente tiene a menudo un inicio temprano e insidioso, por ejemplo en la infancia, en la adolescencia o en la juventud, y por definición tiene un curso crónico. Entre los individuos con trastorno depresivo persistente y trastorno límite de la personalidad, la covarianza de la correspondiente a rasgos a lo largo del tiempo sugiere la existencia de un mecanismo común. El comienzo temprano, por ejemplo antes de los 21 años, se asocia con una mayor probabilidad de trastornos comórbidos de la personalidad y de abuso de sustancias. Cuando los síntomas alcanzan el nivel de un episodio depresivo mayor, es probable que desciendan posteriormente a un nivel inferior. Sin embargo, los síntomas depresivos remiten menos probablemente en un determinado periodo de tiempo en el contexto de un trastorno depresivo mayor recurrente que en el de un episodio depresivo mayor. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamentales. Los factores que predicen un peor pronóstico a lo largo son los mayores niveles de neuroticismo, o sea, afectividad negativa, la mayor gravedad de los síntomas, un peor funcionamiento global y la presencia de trastorno de ansiedad o de conducta. Ambientales. Los factores de riesgo en la infancia son la pérdida de los padres y su separación. Genéticos y fisiológicos. No hay diferencias claras entre el desarrollo, el curso y la historia familiar de la enfermedad del trastorno distímico y del trastorno depresivo mayor crónico en el DSM-4. Es probable que los hallazgos anteriores concernientes a cualquiera de estos episodios sea aplicable al trastorno depresivo persistente. Es por tanto probable que los pacientes con trastorno depresivo persistente tengan una mayor proporción de familiares de primer grado con dicho trastorno que los pacientes con trastorno depresivo mayor y que tengan más trastorno depresivo en general. Se han implicado varias regiones cerebrales, por ejemplo, el córtex prefrontal, el cíngulo anterior, la amígdala y el hipocampo, en los trastornos depresivos persistentes. Además, es posible que existan también alteraciones polisomnográficas. Consecuencias funcionales del trastorno. El grado en que el trastorno depresivo persistente repercute en el funcionamiento social laboral varía ampliamente, pero sus efectos pueden ser tan grandes o incluso mayores que el trastorno depresivo mayor.
Diagnóstico diferencial. Si existe ánimo deprimido, además de 2 o más síntomas de los criterios del episodio persistente durante 2 años o más, entonces se realiza el diagnóstico de trastorno depresivo persistente. El diagnóstico depende de la duración de 2 años, que lo distingue del episodio de depresión que duran menos de 2 años. Si los síntomas cumplen criterios suficientes para el diagnóstico de episodio depresivo mayor en cualquier momento de este periodo, entonces se deberán hacer el diagnóstico de depresión mayor, pero no se codifica como un diagnóstico separado, sino como un especificador del trastorno depresivo persistente. Si los síntomas del paciente cumplen en el momento actual todos los criterios del episodio depresivo mayor, entonces se deberían usar el especificador con episodios intermitentes de depresión mayor y episodio actual. Si el episodio depresivo mayor ha tenido una duración de al menos 2 años y sigue presentándose, entonces se usa el especificador con episodio de depresión mayor persistente. Cuando no se cumplen los criterios del episodio depresivo mayor en el momento actual, pero ha existido al menos un episodio depresivo mayor en el contexto de al menos 2 años de síntomas de depresión persistente, entonces se usa el especificador con episodios intermitentes de depresión mayor sin episodio actual. Si el paciente no ha presentado un episodio de depresión mayor en los últimos 2 años, entonces se usa el especificador de síndrome distímico puro. Segundo diagnóstico diferencial, trastorno psicótico. Los síntomas depresivos son un rasgo común que se asocian a los trastornos psicóticos crónicos, al trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia y trastorno delirante. No se hace un diagnóstico distinto de trastorno depresivo persistente si los síntomas ocurren durante el curso de un trastorno psicótico, incluido las fases residuales. O sea, la distimia no tiene síntomas psicóticos. Trastorno depresivo o bipolar debido a otra enfermedad médica. Se debe distinguir el trastorno depresivo persistente del trastorno depresivo o bipolar o a otra afección médica. El diagnóstico es de trastorno depresivo bipolar debido a otra afección médica si no se considera que las alteraciones anímicas son atribuibles al efecto fisiopatológico directo de una afección médica específica, normalmente crónica, basándose en la historia personal, el examen físico y las pruebas de laboratorio, por ejemplo en la esclerosis múltiple. Si se considera que los síntomas depresivos no son atribuibles al efecto fisiológico de otra afección médica, entonces se codifica el trastorno mental primario, el trastorno depresivo persistente, y la afección médica se considera como una afección médica concomitante. Trastorno depresivo bipolar inducido por sustancias o medicamentos. El trastorno depresivo bipolar inducido por sustancias o medicamentos se distingue del trastorno depresivo persistente, cuando se considera que hay una sustancia, una droga de abuso, una medicación o una toxina, que podría estar etiológicamente relacionada con alteración del ánimo. Trastorno de la personalidad. A menudo hay signos de la coexistencia del trastorno de la personalidad cuando la presentación en un individuo cumple los criterios tanto para el trastorno depresivo persistente como un trastorno de la personalidad. Se deben realizar ambos diagnósticos. Comorbilidad. En comparación con los pacientes con trastorno depresivo mayor, los que tienen trastorno depresivo persistente tienen mayor riesgo de comorbilidad psiquiátrica en general y de otros trastornos de ansiedad, abuso de sustancia en particular. El comienzo temprano del trastorno depresivo persistente se asocia claramente a los trastornos de personalidad de tipo B. Acá termina trastorno distímico.